Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Bien, muy bien. Aquí todos unidos en la divina voluntad. Vamos a empezar. Buenas noches, bienvenidos todos. Soy Padre Mario, me acompaña la hermana Beatriz y estamos muy contentos en la divina voluntad de reunirnos esta noche. Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Jesús, en tu divina voluntad te bendecimos, invocamos tu Espíritu Santo para que nos guíe en toda esta oración y podamos, con tus ángeles, puedas imprimir en nuestros corazones estas verdades con la luz de tu Espíritu Santo para que comprendamos y crezcamos en nuestro amor y deseo de vivir en tu divina voluntad con la intercesión de la Santísima Virgen María. Y tenemos otra oración. Dios, ven en nuestra ayuda. Ata esta rebelde voluntad mía, que siempre quiere estar renuente en contra de la divina obediencia. Amén. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sierva de Dios Luisa Picareta, Ruega por nosotros. San Aníbal de Francia, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con las lecturas del volumen 11. ¿Cómo está, hermana? ¿Bien? Bien. 11:4. Sí, 11, muy bien. Volumen 11, lectura 4, ofrecimiento a una víctima. Ofrecimiento de una víctima. Continuando mi habitual estado, mi adorable Jesús se hacía ver crucificado y con un alma junto a él, la cual se ofrecía víctima a Jesús, y Jesús le ha dicho: hija mía, te acepto como víctima del dolor. Todo lo que puedas sufrir, lo sufrirás como si estuvieras conmigo en la cruz. Y con tus sufrimientos me consolarás. Muchas veces se te escapa esto de consolarme con tus sufrimientos. Debes saber que yo fui víctima y hostia pacífica. Y así también, tú no te quiero víctima oprimida, sino pacífica y alegre. Serás como un corderito dócil y tu balar, esto es, tus oraciones, tus sufrimientos, tus obras, servirán para endulzar mis amargas llagas. Wow. Hermosa. Es como nos llama el Señor a ser víctima a esta alma, ¿no? A mí me toca mucho cuando dice que la víctima la miró cerca de él crucificado. Era un alma junto a él. O sea que al crucificar, ahí ella está mirando un alma que está junto a la cruz y, y la cual se ofrecía como víctima. ¿En qué forma nosotros cree que podamos ser víctimas en la divina voluntad hacia Jesucristo nuestro Señor, así en la cruz? ¿Cómo cree que podamos ser víctimas? Sí, que yo estoy convencido que realmente el Señor nos llama a todos los que queremos vivir en la divinidad a ser víctimas.
Recuerdo, les comparto que una vez hablando con mi director espiritual, el sacerdote, Padre Chislen, él me decía que él sentía en su oración que el Señor me quería que fuera víctima. Pero, perdón, en ese entonces él no era mi director espiritual, era un amigo sacerdote. Entonces me dijo, y yo sentí que sí, que claro que quería hacerlo, pero que le pidiera permiso a mi director espiritual. Entonces ya me contacté con mi director espiritual, el Padre Miguel, con Tardo y me dijo, claro que sí, te doy permiso para que te ofrezcas de víctima. No solo te doy permiso, te animo a que te ofrezcas como víctima al Señor, ¿no? Entonces, y ser víctima es, sí, entregarnos totalmente, ofrecer todo lo que hacemos y sufrimos por amor al Señor y en su divina voluntad, viviendo en la alianza. Y es realmente imitar a nuestro Señor. Aquí tenemos, ven al Señor en la cruz crucificado. Él es la primer víctima. Él se ofreció como víctima del sacrificio en la cruz por nuestros pecados para traer la salvación y la divina voluntad. Entonces, nosotros tenemos que, creo que es un llamado para todos nosotros como almas de unirnos al Señor en sus sufrimientos en la dianta y que compartir con Él sus sufrimientos y dejarlo que Él viva en nosotros nuestros sufrimientos, ofrecidos a nuestro Padre Celestial. Me recordó ahorita cuando, después de unos años que usted me enseñó de la divina voluntad, me dijo que si creía que estaba realmente preparándome en mi espíritu para ser una víctima en la divina voluntad. Y a mí me espantó, a mí me dio mucho miedo, como dije, ¿y este padre qué quedará? ¿En qué forma puedo ser yo víctima? ¿Cómo me puede decir eso que voy a ser víctima en la divina voluntad? Cuando usted me dijo, recuerdo que cuando me dijo esas palabras empecé a llorar porque me dijo que yo tenía que sufrir en esta vida y que tenía que aprender a ofrecer todos mis sufrimientos a Dios, a Jesús, como si estuviera sufriendo con Él en la cruz. Y eso me renovó realmente, aprendí a sufrir y sufro y sigo sufriendo, pero la diferencia es que ahora lo sufro al lado de la cruz, lo ofrezco, se lo ofrezco al Señor y como lo acompaño en ese sufrimiento y eso me ayudó bastante. Hermoso, hermana, ¿vio? Entonces ahí por un ejemplo de cómo la hermana naturalmente y a todos de alguna forma nos da un poco de miedo, porque le tenemos como miedo al sufrir, ¿no? Pero y usted sintió ese miedo, pero el Señor le dio la fuerza para decir, no, sí me ofrezco, me entrego al Señor, te ofrezco mi sufrimiento. Y me hizo una oración especial, eso recuerdo, una oración especial que yo nunca la había oído en mi vida. Entonces, lo que decía la oración me enseñaba a darme cuenta que todos mis sufrimientos eran tan pequeños comparados con el sufrimiento del Señor en la cruz. Eso me gustó Sí, muchísimo, me tocó mi alma y me ha ayudado en mi caminar en el sufrimiento. amén. Y qué hermoso, como dice en el texto que recién escuchamos, todo le dice el Señor al alma, que la llama a ser víctima, que también te llama a ti, a cada uno de ustedes que están escuchando, a nosotros. Todo lo que puedas sufrir, lo sufrirás como si estuvieras conmigo en la cruz. O sea, en la divina voluntad, unido al Señor en la cruz, todo lo que nos toque sufrir. eh, y con esos sufrimientos me consolarás, dice, ¿cierto? Sí, en el uno cuando dices ella, el alma se ofrecía como víctima, ¿qué alma estaba dispuesta a sufrir, verdad? Sí, claro que Vamos sí. a ver al párrafo 2. Dice, hija mía, te acepto como víctima del dolor. Todo lo que puedas sufrir, lo sufrirás como si estuvieras conmigo en la cruz. Todo lo que puedas sufrir. Y con tus sufrimientos me consolarás muchas veces, me consolarás. Y el sufrimiento de nosotros consuela al Señor. Claro que sí, esa es una tarea muy importante en el vivir en la lealtad, el repararle al Señor, el consolarlo por los sufrimientos como lo vemos en las 24 horas de la pasión, vamos
acompañando al Señor, consolándolo y a la Santísima Virgen. Muchas Como si estuvieras conmigo en la cruz. Con tus sufrimientos me consolarás muchas veces. Se te escapa esto de consolarme con tus sufrimientos. Debes saber que yo fui víctima y hostia pacífica, que así también tú no te quiero, víctima oprimida. Ay, ahí me tocó mucho, porque muchas veces en el sufrimiento, siempre, especialmente antes, siempre sufría y andaba con una cara así, todo. Me encontraba alguien en la calle y yo como una víctima, pero víctima ante la sociedad, porque de verdad estaba así, no ante el Señor, ¿verdad? En la cruz. Entonces, todos mis sufrimientos, como quería que todo el mundo los viera, se diera cuenta de cómo me sentía yo por dentro. Y cuando Él dice que yo soy hostia pacífica, y que Él quiere que uno sea víctima no oprimida, sino pacífica y alegre. Ahora esa tristeza que cargaba antes en mi sufrir, ahora estoy alegre, siempre estoy contenta, bueno, y sé que tengo sufrimiento, pero el sufrimiento ya no me afecta tanto, ya me siento más bien porque sé que alguien está conmigo. Sí, amén. Es muy hermoso notar mucha fuerza el vivir en la libertad de nuestros sufrimientos, porque es el Señor en nosotros, nos trae esa paz en medio de nuestro sufrimiento y incluso esa alegría. Por ejemplo, esa alegría, un ejemplo hermoso es del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5 versículo 40. Dice: entonces llamaron a los apóstoles y después de haberlos azotado, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús. Luego los dejaron en libertad. Ellos abandonaron el Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús. O sea, ellos estaban felices de haber podido sufrir azotes y, eh, desprecio por el nombre de Jesús. Un ejemplo para nosotros de ese sufrir con alegría. Realmente lo tenemos que ver así, que realmente es una gracia que Dios nos da si nos permite sufrir algo, poder ofrecerle sufrimientos al Señor, unirlos a Él. Entonces, como dice la hermana, esa paz que debemos tener en nuestro sufrir, no quejándonos, no pateando así, sino como continúa diciendo el texto, ¿no? Cuando dice, cuando me toca mucho, cuando dice, no te quiero víctima oprimida. Wow, no me quiere víctima oprimida. Pero de repente la humanidad mía se viene encima y sin querer los problemas, las dificultades, los sufrimientos te vienen oprimiendo, te vienen bajando un poco, decimos humanamente, los ánimos y empiezas a caer. Pero me toca mucho esta lectura cuando dice, no te quiero víctima oprimida, no te quiero. Qué importancia para mí es que el Señor me diga que no me quiere. Me duele porque si no me quiere Él con esa carota que me cargo a veces porque me oprimen los sufrimientos, entonces no, tengo que recuperarme y hacer lo que Él dice. Dice, te quiero una hostia pacífica y alegre. Serás como un cordero dócil. ¿Cómo es que voy a ser un cordero dócil en medio del sufrimiento? ¿Cómo? El Señor no lo está pidiendo así. No te quiero así y te quiero así. ¿Qué usted cree que usted tiene sufrimientos, padre, o no tiene ninguno? No, tengo bastantes sufrimientos. He tenido, eh, incluso antes del llamado al sacerdocio, pero también muchos como sacerdote, ¿no? Y sí, pero realmente yo les doy mi testimonio de que al conocer la divinidad y irme abriendo a este don de vivir en la divinidad, he encontrado mucha fuerza en mis sufrimientos, porque siento que ya no estoy solo cargando mis sufrimientos, sino que realmente es nuestro Señor Jesús en mí, a través de mí, el que ofrece
esos sufrimientos. Ahora me doy cuenta por qué los santos decían y pedían los sufrimientos como una bendición. Yo digo, ahora comprendo, Señor. ¿Cómo es? Al leer los libros, los escritos de Luisa, me doy cuenta que ahora el por qué los santos amaban el sufrimiento, por qué ellos lo veían como una gran bendición. Y ya lo vimos anteriormente también. Claro. Y dice, continuamos en la parte donde dice, yo fui víctima y hostia pacífica. Y así también tú, no te quiero víctima oprimida, sino pacífica y alegre. Serás como un corderito dócil y tu balar, esto es tus oraciones, tus sufrimientos, tus obras, servirán para endulzar más mis amargas llagas. Como un corderito dócil. ¿Se han fijado cómo hace un corderito? Hace... "Bee", De- muy pacífico, muy... ¿Cierto, hermana? Así. Pero si es un cordero pacífico, como usted le hace a ver, Gali, "Bee". pero si es bravo, así como yo, hay veces uno que, a veces tengo el carácter, ¿verdad? Y a veces no nos quejamos tan dócilmente como usted lo hace. A veces nos quejamos con los familiares, con la gente, a veces gritamos, Sí, gritamos más que expresar nuestro dolor. Gritamos, déjame en paz porque ahorita estoy pasando por una prueba muy grande. Siempre tenemos esos dichos bien a la boca, a la puerta de la lengua, ¿verdad? sí, ¿verdad? Más nos ponemos como una fiera, ¿no? Como un león, ¿no? Que te va a morder y las garras, ¿no? En cambio el Señor nos dice, no, como un corderito que se entrega, ¿no? Que no sé, como Él, es el cordero sin mancha, el cordero de Dios, es el Señor, ¿no? Que se entregó por nosotros en la cruz. Y no se diga si alguien te causa un sufrimiento, dices, me la va a pagar, no se va a quedar así. Siempre una tendencia a defender. Si otro te causa sufrimiento, que lo pague con la cárcel, que lo pague con esto. Y siempre estamos buscando la forma de que otro sea el que sufra. Hay un dicho en México que siempre dicen, de que sufran en mi casa, que sufren en la otra, que lloren en la otra. O sea, siempre está una forma de revancha en medio del sufrimiento, del dolor, todo siempre lo relacionamos con la humanidad caída de nosotros, ¿verdad, Padre? ¿Verdad? ¿Verdad? Y quiero remarcar una cosa, como dice el Señor, así como el corderito es dócil y su balar, que es lo que hace un corderito siendo cordero, bala así con ese cantito, "Bee". Entonces, esto es tus oraciones, sufrimientos y obras. O sea que todas nuestras oraciones, todo nuestro sufrimiento y todas nuestras obras, trabajos, nuestras oraciones con nuestro rosario o el trabajo diario, sufrimientos, todo eso se lo ofrecemos al Señor en la alianza como víctima, ¿sí? Que nuestro gemir sea oración, Esa oración. ¿verdad? Dicen balar como ovejas, pero nosotros debemos como nuestro gemir de dolor sea oración. Eso nos está pidiendo el Señor en este pequeño párrafo, Lo has ¿verdad? dicho muy bien, hermana. La Muy gloria bien. a Dios. Gloria a ti, Señor. Sí. Continuamos con el siguiente. Como quien vive de la vida de Sí, Jesús. perdón, entonces, el siguiente es el volumen 11, lectura 5. Como quien vive de la vida de Jesús, puede decir que su vida ha terminado. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre y todo amable Jesús ha venido y me ha dicho, hija mía, todo lo que haces por mí, aún un respiro, entra en mí como prenda de tu amor por mí. Y yo en correspondencia te doy mis prendas de amor. Así que el alma puede decir, yo vivo de las prendas que me da mi amado Jesús. Qué hermoso. Muy, muy precioso. Y qué hermoso como dice, entra en mí como prenda de tu amor, aún tu respiro
entra como prenda, ¿sí? Prenda, sí, ¿qué significa? Generalmente si lo chequeamos en el diccionario, como una cosa que se da en prueba o demostración, ¿no? Entonces el Señor dice que ese respiro entra en él como una prueba de tu amor, de su amor, ¿no? Nosotros cuando decimos prenda en México, siempre lo que le llamamos prenda es algo de valor, algo muy valioso. Algo que le llamamos prenda tiene un valor más que cualquier ropa ordinaria o cualquier alhaja ordinaria. La prenda es algo muy valioso y cuando dice el Señor aquí que los suspiros son como prenda para Él, wow, hay que suspirar más santo, ¿verdad? Para que pueda ser de verdad una prenda hermosa para el Señor. En cada respiro para el Señor. También cuando nos dice que yo en correspondencia te doy mis prendas de amor. Así que el alma puede decir, yo vivo de las prendas que me da mi amado Jesús. ¿Cuántas veces nosotros le contestamos a alguno de nuestros familiares o a un amigo o amiga cuando nos dicen algo que no está en la fe de nosotros, no está en el amor de nosotros hacia Dios y que sabemos que si correspondemos a esas opiniones o a esas actitudes, estamos ya ofendiendo al Señor y ya no nos consideramos prendas valiosas para Él? Pero cuando alguien nos dice algo así a nosotros, qué hermoso sería que nosotros les contestáramos, lo siento, pero ahora yo me he visto de las prendas de mi amado Jesús. Ahora yo hablo el vocabulario que habla al Señor Jesús en mí. Amén. Amén. ¿Cuántas veces lo diremos o tendremos el valor de hacerlo, de decirlo a los demás? Que ahora tenemos las prendas del Señor en nuestra alma. Amén. ¿Usted cree? Creo que sería muy hermoso que lo hiciéramos así. Y yo me preguntaba también leyendo este pasaje, decía, ¿y a qué prendas te refieres, Señor? Esas prendas de tu amor, ¿no? Y pensando un poco el Señor, me da la luz que son cuando nos dice, Señor, te amo en su divina voluntad, nos da diciendo en su divina voluntad, te amo a ti, alma mía, en cada latido de tu corazón, porque es la divina voluntad la que permite que nuestro corazón vaya a cada latido. El Señor nos está diciendo, te amo, nos mantiene, nos da ese latir, o en cada respirar, en cada respiro. Es el amor del Señor, son prendas de su amor en cada momento de vida, cada día son prendas, regalos, joyas de su amor que nos da eh, en cada día que podemos ir a la Eucaristía, a nuestra fe. Y como decía la hermana también, en nuestros sufrimientos también son prendas del amor del Señor, que nos dice, te amo, y por eso es que te dejo compartir un poco de mis sufrimientos. Por eso es que te dejo ser víctima de amor, porque solo dejo ser víctima de amor a los que más amo, a los amados míos. Por eso te dejo ser víctima y que sufras conmigo en la divina voluntad. ¿No crees, hermano? Sí, especialmente cuando me toca otra vez en mi corazón, cuando dice que hija mía, todo lo que haces por mí, aún un respiro. Si alguna vez nos entra estando en los escritos de Luisa en la divina voluntad y aprendiendo más de la voluntad divina, de lo que el Señor quiere de nosotros, me doy cuenta que el Señor aquí en este escrito también nos dice, todo lo que haces por mí, aún el respiro, no nos debemos desanimar porque todos estamos tratando de seguir esa voluntad divina, quizás no al pie de la letra, pero en la entrega, en el deseo, en quererlo hacer. Cada día de nuestra vida que nos levantamos, ya estamos cumpliendo esa voluntad porque lo estamos deseando. Nuestro anhelo es cumplirlo y seguirlo. Y el Señor dice que todo lo que hagas, aún hasta tu respiro, es importante que nos demos cuenta que Él nos habla continuamente en esos escritos para hacernos saber cuánto valiosos somos nosotros. Y cuando estamos enfocados ahorita hablando de harapos, me recordaba, nosotros
Cuando dice, perdón, hablamos de prendas, Claro. yo recuerdo que todo el pasado de la vida que uno no conocía este don tan hermoso, estábamos vestidos solamente de harapos, de creencias, de cosas, de que creíamos que era así, que es asado y diferente. Ahora nos estamos dando cuenta verdaderamente lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Y eso me dio mucha alegría, porque nos vestíamos de algo diferente. Ahora nos estamos vistiendo de una verdad divina, de una verdad que verdaderamente nos está abriendo los ojos del alma, ¿no cree, Padre? Definitivamente, sí, verdaderamente. Es hermoso verlo así, como antes sin la divinidad y tantas veces con el pecado estamos vestidos de harapos sucios que se están rompiendo. En cambio, cuando empezamos a desear y viene la divinidad, nos vamos vistiendo de las prendas, esas hermosas vestiduras del Señor, con sus dones de su divinidad y su santidad, su verdad. Continuamos, dice en el párrafo 3. Después ha agregado, hija amada mía, viviendo tú de mi vida, se puede decir que tu vida ha terminado, que no vives más así, que no viviendo más tú, sino yo en ti. Todo lo que te hacen agradable o desagradable, yo lo recibo. Todo lo que te hacen agradable o desagradable, yo lo recibo como hecho propiamente a mí. Qué hermoso. Hay veces que nos preocupamos lo que los otros nos hacen a nosotros y nos hieren las cosas y todo, pero qué hermoso que aquí el Señor nos consuela diciendo que todo lo que nos hagan, se lo hacen a Él si vivimos en su voluntad divina. Cierto, Qué compromiso. cierto. Y eso uno lo puede ir experimentando de a poco, tal vez gradualmente, pero entre más vamos entrando y viviendo más en la divina voluntad, más vamos a ir sintiendo que cuando nos, por ejemplo, nos desprecian o nos rechazan o incluso alguna persecución, algo así, ya dejamos de sentirlo, como le dice el Señor a Luisa. eh, yo lo recibo como hecho propiamente a mí, ¿cierto? Y después se explica eso. Sí, yo lo recibo como hecho propiamente a mí. Y esto lo puedes comprender porque ante eso que te hacen agradable o desagradable, tú no sientes nada. Esto significa que debe ser otro quien siente ese gusto o ese disgusto. ¿Y quién otro lo puede sentir sino yo, que vivo en ti y que te amo tanto, tanto? Qué Qué hermoso, hermoso. ¿verdad? ¿Ha experimentado eso, hermana, a veces? ¿Ha experimentado eso un poco? Sí, que especialmente que hay momentos que han situaciones en mi vida que me han hecho sufrir que, wow, yo digo, Señor, que antes renegaba de los sufrimientos y ahora yo digo, no, Señor, verdaderamente si esto es lo que tú quieres en la vida mía, si esto quieres que suceda, así será, Señor, y lo acepto, lo abrazo. Y cuando abrazo ese momento de dolor fuerte en mi vida, yo me doy cuenta que es cuando el dolor se va retirando y ya no siento nada, absolutamente no siento nada. Nada, o sea, no indiferencia, no es desindiferencia, sino que empiezo a orar más y dejo que el Señor sea el que se encargue de todo. Aún sea la misma muerte, pero más debo de ser yo la que debo de entregarme en vida a Dios para que todo eso se vaya muriendo en mí. ¿Qué cree usted, Padre? Así es, así creo. Y uno lo va experimentando, como dice la hermana, yo también. Antiguamente, antes de conocer y vivir en la divina voluntad, como a veces los problemas como afectaban mucho más y me tiraban mucho más para abajo. Pero con la divinidad acá eso va, como que uno parece que uno ya no lo siente, y es porque ¿quién lo siente? ¿Quién lo está recibiendo?
nuestro Señor Nuestro Jesucristo. Señor Jesucristo en nosotros. Gloria a ti, Señor. Pero en la divina voluntad, sí estamos viviendo esa vida, en esa vida en la divina voluntad, ¿verdad? Continuamos con el siguiente. Sí. Entonces, el siguiente, la lectura 6 del volumen 11. El alma que hace la divina voluntad pierde su temperamento y adquiere el temperamento de Jesús, sonrisa de Jesús. Habiendo visto varias almas alrededor de Jesús, especialmente una muy sensible, Jesús me ha dicho, hija mía, las almas de temperamento sensible, si se ponen al bien, hacen más progreso que las otras, porque su sensibilidad las lleva a empresas grandes y arduas. Wow, ¿de qué nos sirve la sensibilidad, Padre? La sensibilidad, bueno, está relacionado, ¿cierto?, con nuestros sentimientos, y no es mala en sí, ¿cierto? Todos tenemos afectos, sentimientos que son parte de nuestra humanidad, pero muchas veces, a veces nos juegan en contra porque nos dejamos que nos afecten demasiado o que no obremos según la voluntad de Dios, sino dejándonos llevar por nuestros sentimientos, que nos pusimos tristes porque nos trataron mal y ya no queremos hacer nada, o nos enojamos mucho y ya queremos eh, pegarle a toda la gente. Entonces, y eso hace que perdamos de seguir la voluntad del Señor. Entonces, pero a veces los sentimientos, por ejemplo, amar al Señor con todo nuestro corazón, con sentimiento, con pasión, querer seguir su voluntad y también, entonces, aunque obstáculos o personas se pongan de obstáculo, no nos importa y seguimos adelante, esos son un sentimiento usado para servir al Señor, ¿no? Como San Pablo. A mí me toca la parte cuando dice que el temperamento sensible, porque yo tengo un temperamento que es rápido, ¿verdad? Cuando el padre Carlos en México me decía, Beatrice, yo tengo mucho trabajo aquí y son 21 comunidad para mí, y es mucho para mí solo sacerdote y todo. Y como dice aquí, me tocó a mí mucho cuando dice que nos lleva, con ese temperamento te lleva a empresas grandes y arduas, difíciles, trabajosas. Entonces, cuando él me dijo, yo tengo mucho trabajo, no sé cómo cumplir esta misión, y yo le dije, no te preocupes, porque aquí me vas a tener, mientras yo pueda, voy a venir siempre a ayudarte. O sea, no lo pensé ni un segundo, lo dije, mi deseo de ayudarle, dije, aquí voy a venir a México y te voy a ayudar siempre hasta que te recuperes de todo eso, y lo ayudaba con un amor, con una alegría que me daba en mi corazón, porque esa sensibilidad también Dios nos la da con pasión, para que nosotros podamos hacer las cosas con pasión, con amor al Señor, para el prójimo, claramente. Pero eso es alegría, cuando el Señor verdaderamente usa nuestro temperamento, nuestra sensibilidad, todo lo usa para el bien de nosotros y el bien de los demás. ¿Cree usted? Sí, creo que es muy importante. Y creo que un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, como usted se identifica, hermana, con eso es muy hermoso, y San Pablo, por ejemplo. San Pablo, sí, con todos sus sentimientos seguía al Señor y nada lo detenía, ¿no? Poniendo sus sentimientos al servicio de Dios, su pasión. Continuamos con el 3. Yo le he rogado que le quitara ese resto de sensibilidad humana, ese resto de sensibilidad humana que le quedaba, que la estrechara más a él y que le dijera que la amaba, pues al oír decir que la amaba, la conquistaría del todo. Verás que lo lograrás. No me has vencido a mí, así diciéndome que me amas tanto, tanto. ¿Cómo quiere Luisa que venza esta alma con las palabras de amor? ¿Se fija usted? Sí, muy hermoso el amor de Luisa, que quiere ayudar a esa alma, ¿no? Y le pide al Señor
que tenga compasión y que ayude a esa alma para que pueda vencer esas cosas que la detienen, que son obstáculos para seguir al Señor. Me gusta cuando dice que le pedía que le estrechara esa alma más a Él. ¿Cuántas veces el Señor, nosotros somos tocados grandemente por el Señor cuando Él nos estrecha más, cuando sentimos su presencia de amor de Él hacia nosotros? Y es cuando experimentamos el amor de Él, pero también de nosotros surge una chispita de amor hacia el Señor en correspondencia. Cierto, muy cierto. Sí, Continúa, Padre, ¿qué sí, puede pasó? continuar, puede continuar. Jesús, sí lo haré, pero necesito tu cooperación. Necesito que huya cuanto más pueda de las personas que le excitan la sensibilidad. Qué gran verdad. ¿Quiénes son las personas que nos excitan la sensibilidad de nosotros? Hay veces que hay personas que son continuamente negativas a nuestro alrededor. Hay personas que en lugar de tener fe, están completamente negativos en nuestra vida, o están completamente inertes, que no quieren saber nada de Dios, de la iglesia, de nada. Entonces, todo esto, nosotros que queremos seguir al Señor en su divina voluntad y hacerla, es cuando empezamos a experimentar todo eso, esta forma esta que nos excita. En lugar de hacernos enojar, nos pone excitados en nuestra sensibilidad y decimos, ay, no, voy a esto, le hablo por teléfono a aquella persona y en lugar de sentirme en paz, me siento toda alterada, toda excitada, así todo. Claro, claro. ¿Qué Sí, se cree? sí, que claro, puede ser como dice esta hermana, como personas que nos hacen daño, que una influencia negativa, ese puede ser o que causa una mala excitación en nuestros sentimientos, sensibilidad, o también puede ser a veces un apego desordenado a una persona y que eso interfiere en el camino que Dios nos pide. Por ejemplo, a veces cuando hay un joven que está sintiendo el llamado de Dios a ser sacerdote, pero tiene, por ejemplo, una novia, entonces no quiere desapegarse, está pegado y por eso ese como atadura no se decide a seguir al Señor completamente, ¿sí? O, o pudiera ser, por ejemplo, en un matrimonio y que hay una amistad, una persona, tercera persona externa al matrimonio, que ya sea el esposo o la esposa le gusta mucho y entonces está causando, es como un peligro, ¿no? Y una interferencia en ese matrimonio. O a veces, como se dice, la suegra, el su- que hay interferencias, ¿no? Sí. Entonces, Me doy cuenta que todos estos escritos una petición de Luis hacia el Señor le contesta, hay un diálogo entre ellos continuo. Uno pregunta, otro pide y contesta al Señor, y así hay formas de que el Señor siempre mantiene un diálogo con el alma que está dispuesta a dialogar con Él. Creo que esto es algo que nosotros tenemos que poner en consideración, el mantener esos escritos en el corazón de nosotros, en el alma, y estarlos rumiando todo el día, dialogando con él en lo que nosotros vamos leyendo, porque verdaderamente son maravillosos, pero más que nada hacen mucho bien al alma. sí, sí, claro que sí. Muy importante, ¿no? No leerlos así apurados, sino meditándolo. Uno lo vuelve a meditar ante el Señor, así no, vamos, eso se va haciendo vida en nosotros, los escritos. Luego nos toca el párrafo 5. Entonces yo he agregado, amor mío, dime, ¿y mi temperamento cuál es? ¿Acaso tú le has preguntado al Señor cuál es su temperamento? ¿Usted le ha preguntado al Señor cuál es su temperamento? A todo mundo le preguntamos
¿Y cómo crees que soy yo? ¿Y cómo crees que me porto? ¿Y cómo esto? ¿Cómo estuvo el programa la semana pasada? ¿Qué tú crees que puedo mejorar, improvisar o de X? Todo mundo le preguntamos, pero al Señor casi nunca le preguntamos, ¿cuál es mi temperamento, Señor? ¿Cómo soy yo realmente? Y estoy segura que el Señor no lo va a contestar. Cierto. Amén. Sí, yo, sí, yo recuerdo preguntando alguna vez al Señor cuando se estudia un poquito los temperamentos, a veces en el seminario, pero a veces es difícil para uno realmente, pero ¿cuál temperamento soy yo? Y como que, pero y no hay nadie mejor para preguntarle, como dice la hermana, que al Señor. El preguntar al Señor y el Señor nos va a mostrar, y es bueno conocer más o menos el temperamento, ¿no? Porque nos ayuda a conocer las fortalezas y las debilidades y cómo irme llevándose temperamento para el camino de la santidad, ¿no? Temperamento, ¿qué quiere decir esto? Voy a ponerles un ejemplo de mí mismo. El Señor ha cambiado tanto en mí, a pesar de que todavía tengo muchas cosas que cambiar. Un día en la Ciudad de México, fui con mis hermanos a México y fuimos a un cine y estábamos viendo el cine de una película, creo que era bonita, pero estábamos viéndola todos juntos. Pero estaba tanto el calor que no prendían el aire acondicionado y yo le dije al señor de que da los tickets, ¿dónde está el manager de aquí de este cine? ¿Por qué? Porque luego iba al manager y le decía, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tienes tanta gente dentro de esa sala y se están ahogando de calor. Siempre iba y hacía complaint, renegaba, ¿por qué están permitiendo esto a la gente aquí y todo? Pero gracias al Señor, el temperamento ha ido cambiando su rumbo. Al vivir en la divina voluntad, todas esas cosas de protesta, de querer, de exigir, de pedir y todo eso se va bajando sus niveles, va bajando sus niveles, va bajando, va bajando. Y el Señor es el que va creciendo. Nuestros temperamentos van así, de caída, y el Señor es el que va subiendo, va subiendo. Así es como el Señor obra en nuestra vida, ¿right, Padre? Sí, así es, así es. Em, sí, no, unos 15 minutos, vamos a terminar en la última parte y después vamos a tener unos comentarios em, ¿de qué vamos? Jesús, el número 6. Jesús, quien vive en mi voluntad pierde su temperamento y adquiere el mío. Así que en el alma que hace mi voluntad se descubre un temperamento afable, atrayente, penetrante, digno y a la vez sencillo, de una sencillez infantil. En suma, me asemeja en todo más bien, más todavía tiene en su poder el temperamento como lo quiere y como se necesita, pues vive en mi voluntad. Toma parte en mi potencia. Por lo tanto, tiene las cosas y a sí misma a su disposición. Así que según las circunstancias y las personas con las que trata, toma mi temperamento y lo desarrolla. Yo le ayudo, hermana, para terminar. Y Y yo, lo desarrolla. y lo desarrolla. Y continúa. Y yo dime, ¿me das un primer puesto en tu querer? Jesús sonriendo, sí, sí, te lo prometo, de mi voluntad no te haré salir jamás, y tomarás y harás lo que quieras. Y yo, Jesús, quiero ser pobre, pobre y pequeña, pequeña. De tus mismas cosas no quiero nada. Mejor que las tengas tú mismo. Yo solo te quiero a ti. Y conforme necesite las cosas que tú me las darás, ¿no es verdad, oh Jesús? Y el último lo responde Jesús, el 10. Y Jesús, bravo, bravo. A mi hija finalmente he encontrado una que no quiere nada.
todos quieren alguna cosa de mí, pero no el todo. Esto es a mí mismo. En cambio, tú con un No quiero nada. con no querer nada, has querido todo. Y aquí está toda la fuerza y la firmeza, la astucia verdadera y el verdadero amor, del verdadero amor. Yo he sonreído y Jesús ha desaparecido. Maravilloso, como Luisa le pide que quiere al Señor, no quiere sus cosas, sino quiere al Señor mismo, todo, solo a Él. Y el Señor cómo se alegra, ¿no? Dice, bravo, bravo, al fin he encontrado a alguien que no quiere nada más, no quiere cosas de mí, alguna cosa, pero no, sino que me quiere a mí mismo, ¿sí? Maravilloso. A mí me da alegría cuando dice que ella no pedía nada. O sea que el Señor mismo conoce que nuestras almas siempre están pidiendo. Y me toca el corazón cuando se da cuenta el Señor que es un alma desinteresada, no es aborazada, no porque tiene al Señor se aprovecha de pedir todas las cosas que quiere. Su humildad me cautiva, su humildad de Luisa, que no se cree que puede recibir todo del Señor, al contrario. Eso me toca mucho de su forma de ella. Es hermoso. Gracias, Señor, por esa don que diste a Luisa, esa humildad. Y no sé si hay algún comentario, ahora quisiéramos escuchar, ya nos van quedando. Bueno, continúa. Yo, es que no, estoy con la mano. Nada más una pregunta. No, Cuando, ¿qué quieres? cuando dice, que nos va quitando nuestro temperamento, nosotros ya no tenemos que luchar con ese temperamento. O sea, seguimos a lo mejor con lo mismo, pero el Señor nos lo va a ir por Él, por gracia de Él, o sea, no de nosotros, no tenemos que hacer nada, o sí tenemos que poner algo de nuestra voluntad, porque pues ya sería ahí a lo mejor santidad humana, o cómo, si me No, pudieran porque explicar, aquí por favor. dice, fíjate que aquí dice, toma parte en mi potencia, por lo tanto tiene las cosas y a sí misma a su disposición. Así que según las circunstancias y las personas con las que trata, toma mi temperamento y lo desarrolla. Quiere decir que ya no va a ser tu temperamento, va a ser el temperamento del Señor y lo vas a desarrollar. Por eso es importante el vivir en esa divina voluntad, para que el Señor empiece a tomar la vida de nosotros. ¿Aló? Sí, sí, porque en el morir a nuestra propia voluntad, para que viva la divina voluntad del Señor mismo en nosotros, entonces ya no es, como decía el Señor antes, ya no es nuestra vida, sino que nuestra vida ha terminado, sino que es el Señor que vive en su divinidad con sus actos divinos, nuestra voluntad humana unida, fundida con su voluntad divina. Entonces, eso trae como consecuencia que ya no es nuestro temperamento, sino el temperamento del Señor, que es perfecto, ¿no? Entonces, pero sí está nuestra parte el proceso de ir vaciándonos de nuestra propia voluntad, de nosotros mismos para que realmente reine y viva nuestro Señor con su voluntad divina. Sí, muchas gracias. ¿Te quedó? Sí, muchas gracias. De nada, no te vayas. Por ejemplo, si antes tenías la costumbre de decir, te dicen, a ver, sírveme por favor un vaso de agua, tengo sed o algo, y tú dices, sírvetelo tú, sírvetelo, tú puedes hacerlo. Ese es un temperamento sin el Señor, sin la voluntad de Dios. Pero si estás viviendo la voluntad de Dios, dices, sí, está muy bien, ahorita voy y te lo sirvo. Es muy diferente, cambia tu temperamento por ser afable, bondadosa, amable, correcta, para bien, para que enseñes al Cristo vivo en ti.
cierto. que a lo mejor al principio sería algo, pues sí, difícil, ¿verdad? Porque sí soy así de que, ay, no sirve, ay, no. Sí, Pero pero no te va quitando. Deja que el Señor viva en ti, ¿ok? Sigue adelante, sigue. sí, Deja que el Señor siga, Él te siga alabando. Deja que el Señor sea el que, su temperamento de Él, que es amable y todo. Repasa otra vez esta lectura y te vas a dar cuenta que el Señor te va a ir ayudando más, más. ay, muchas gracias. Nada. Nada. ¿Otro más? Todavía tenemos tiempo, el padre empezó, paró muy temprano hoy. ¿Alguien más que quiera decir lo que le tocó, lo que le gustó? También quiera compartir algo de lo que también le ha pasado en el sufrimiento, en el temperamento, porque hablamos de sufrimiento, de temperamento y todo eso. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero comentar que sí es verdad eso de cuando no vive uno, que uno tiene, o sea, cuando está uno en los caminos del Señor, pero diferente es vivir ya en la divina voluntad y saber que Jesús está en nosotros y que al hacer algo que no lo hace uno con el amor, entonces o sea, no puede estar Jesús en nosotros, uno queriendo vivir en la divina voluntad, pero estamos haciendo algo que que no va de acuerdo a lo que Jesús haría, ¿verdad? Nosotros nos engañamos solos. Como yo a mí, cuando yo empecé en esto, me pasaba como con mi esposo, que siempre yo estaba como renuente a cosas, pero ya después yo le decía, Señor, dame esa gracia de que yo quiero estar en la divina voluntad, vivir en la divina voluntad, y si tú eres el que estás llenándome de ti, que tú estás haciéndolo todo conmigo, porque eso es lo que yo le pedía, que le daba todo. Le decía, te entrego mi voluntad a cambio de tu divina voluntad. Entonces, tengo que hacerlo, morir, como dicen ustedes, ir sacando de nosotros, pero pidiéndoselo al Señor, que Él es el que lo hace todo y perfecto. Lo que puedes hacer que cada vez que tienes vamos a ver, hablamos de la sensibilidad, tienes esa sensibilidad de luego responderle así al esposo, allí en ese momento que sientes esa sensibilidad dentro de ti, empieza a llamar interiormente, ven divina voluntad, a obrar en mí, a contestar en mí, a actuar en mí. Retómala inmediatamente. Si quieres vivir y llamas la divina voluntad y la deseas, síguela invocando continuamente para que ya sea el Señor el que empiece a contestar en ti. Poco a poco invócala, invoca, ven divina voluntad, ayúdame a contestar, a responder. Y sí, y contestas con el amor de Dios, con la amabilidad de Dios, con la sutileza de Dios, con todo lo que Dios hace de hermoso, ¿verdad, Padre? Cierto, y sí, claro, ese perseverar, siguiendo llamando al Señor en su divina voluntad, y también sí le agradecemos su sinceridad en decir eso, como usted notaba que al principio, como decían la divina voluntad, pero por otro lado se enojaba, entonces sí es verdad que si estamos, cuando actuamos así, claro, ahí no puede estar la divina voluntad, entonces sería engañarnos si estamos haciendo algo malo y por mucho que digamos la divina voluntad, ¿no? Porque si recordamos, el Señor dice que Él quiere venir en todos nuestros actos, realizarlos en nosotros, en los actos buenos, santos como orar, eh, y en los actos humanos, indiferentes como dormir, caminar, en el trabajo, en todo eso, pero en cuáles no puede venir en el pecado. No lo podemos llamar al Señor a que actúe en mí hiriendo a la gente o algo así, ¿cierto? Aquí dice en la parte donde dice el alma que hace mi voluntad,
se descubre un temperamento, fíjate, afable, atrayente y penetrante, digno a la vez sencillo de una sencillez infantil. Pues medítalo otra vez y estoy segura que con uno que vayas adquiriendo, que sea afable tu forma de contestar, atrayente, que seas más tranquila y todo, vas a ir avanzando en esos pasos que el Señor quiere para que te parezcas mucho a Él también, como yo también quiero parecerme. ¿Ok? Sí. Todo va a estar bien. Eso es Ujú. un proceso, proceso. ¿sí? Entonces, Sí. todo esto que nos va mostrando el Señor, vamos viendo que es un proceso en que tenemos que ir recorriendo, de ir muriendo en esta propia voluntad, y que entre más vayamos viviendo en la divinidad verdaderamente, cada vez nos vamos a ir pareciendo más al Señor, que lo vemos en toda su vida, particularmente en su pasión, en su humildad, en su gratitud. Siempre decía, gracias Padre, te sean dadas a ti antes de todo, en su humildad, todos sus actos, su caridad exquisita, también su fortaleza, su firmeza. Recuerden cómo lo atacaban los fariseos, los enemigos, y él seguía adelante, valiente, fuerte, ¿no? Y Entonces, así siempre dentro de ti también dite estas palabras. Cuando quieras responder así, dite a ti misma, yo me he visto de las prendas de mi Señor. Acuérdate de eso. Me he visto de las prendas de mi Señor y Él te va a ayudar a que te las vayas poniendo y las vayas haciendo parte de tu propiedad. Así es como vas a dejar que el Señor vaya transformándote. Vístete de las prendas de Él que son divinas, porque todos estos escritos, todo lo que hablamos son cosas divinas y así lo tenemos que empezar a mirar. Sí. ¿Te ayudó? Gracias. Sí, me Que da Dios mucho te gusto volverlo a saber, que yo estuve en el retiro del padre, del doctor Tomasini. Ay, qué en bonita. Miami, Miami. Qué Mm. bien, gracias Señor. Y bueno, y un último pensamiento que los quisiera dejar a todos es que mediten estos escritos que me he dado esta noche, especialmente el aspecto que habla el Señor de víctima, porque realmente el Señor nos llama a ser víctima con Él. Él es la víctima, la hostia que se ofrece al Padre. Nosotros también estamos llamados a ser víctimas en la divina voluntad. Em, entonces, leía una pregunta, ¿Qué pregunta tienes? ¿qué capítulos leer? Ay, sí. Eh, bueno, o sea, como aquí estamos leyendo del capítulo 11, vamos cada viernes, ¿no? Con estos capítulos, pero también pudiera ir leyendo, si no leo nunca, de a poquito el comienzo del volumen 1, sí, de a poco, pero siempre que sea como meditado, no a la carrera, ¿sí? Respondiendo a esa pregunta. Pero volviendo a lo que decía, el ser víctima, ¿cierto, hermana? Seamos víctimas en la divina voluntad, que todo nuestro sufrimiento, nuestras oraciones, nuestros trabajos, llamemos al Señor Jesús para que Él en nosotros, en su voluntad, sea el que los ofrezca como y los transforme en un acto divino, eterno, infinito, que sube al Padre como oración. Por todas las almas, porque en la dianta es por nosotros y por toda alma, por toda persona de todo el mundo, de todos los tiempos, eh, a nuestro Dios, ¿sí? ¿No? Reparación y como alabanza, gratitud, porque el Señor rehace todas las cosas de modo divino en nosotros, ¿sí? Qué bien. Bueno, creo que estamos en la hora, ¿cierto, hermana? Entonces, hermana, una oración. Vamos a hacer una oración sencilla del corazón, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Oh Padre, llenos de agradecimiento, te damos gracias por el regalo de tu voluntad. Te pedimos que se extienda en las almas y en el mundo entero tu voluntad divina. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y en la divinidad la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y os acompañe siempre por intercesión de la Santísima Virgen María.
Amén. Fiat. Ya. Que tengan una Fiat. bendecida semana. Bendecida Amén. semana. Feliz bendecida La semana. divina voluntad. Recuerden, todo en Dios la, los bendiga. todo en la divina voluntad. Padre. Todo. Oramos por ustedes. Cuídense. Amén, amén. Cuídense. El Señor Gracias, Rica. Cuídense. Gracias, ponga un Ricardo. final